Vamos a comenzar a ver a partir de hoy la evolución del pensamiento administrativo y con ello una de las primeras escuelas. Dentro de las escuelas clásicas, ¿sí?, vamos a ver a dos máximos exponentes. En primer término, a la Escuela de Administración Científica, con Frederick Taylor a la cabeza, y posteriormente, dentro de estas mismas escuelas, vamos a ver a la Escuela de Administración Industrial y General, iniciada por Henri Fayol. Bien, cuando damos las clases, cuando charlamos con los alumnos o cuando tenemos que exponer justamente los aspectos más salientes de todo este proceso, uno de los esfuerzos que pedimos es que se sitúen o hagan el esfuerzo de situarse en cómo estaban dadas las cosas en aquel momento, ¿sí? Y por eso referenciamos como un aspecto fundamental el análisis contextual. Así como la clase pasada estuvimos compartiendo lo importante que resulta para las organizaciones el contexto, sin duda que para todo el proceso de avance que vino con estas revolucionarias ideas de estas personas que sin duda marcaron un momento histórico en el proceso productivo, poder llegar a comprender todo lo que tuvieron que sortear y cómo se fueron dando sus diferentes procesos. Con esto le quiero decir que hagamos por un momento el esfuerzo de tratar de situarnos justamente en cómo se vivía en aquel momento en el mundo, ¿sí? Ustedes saben que existieron dos hechos muy fuertes que cambiaron el modo y la metodología de producción a nivel mundial, ¿sí? En una primera etapa estuvo dada a través de la primera revolución industrial, en la cual estuvo marcada fuertemente por la utilización de elementos como el carbón, el hierro, justamente para poder motorizar la economía y los elementos nuevos que se iban creando, justamente la máquina a vapor, la máquina textil, también que fue iniciada en Gran Bretaña. Ahí yo les marqué el periodo aproximadamente entre 1840 y 1870, ¿sí? Y obviamente no existían las 8 horas de limitación laboral con los descansos que conocemos actualmente y, por supuesto, estaba marcado por el surgimiento del capitalismo. Pero sin duda, lo que va a marcar a las escuelas clásicas va a ser la segunda revolución industrial que se produce en Estados Unidos, en Francia y en Japón paralelamente, donde ya se empezaron a utilizar otros insumos para poder avanzar con los nuevos inventos que se iban desarrollando, ¿sí? Esto tiene que ver con el gas, la electricidad, el elemento del acero, ¿sí? Ahí se dieron aspectos muy fuertes. Mientras yo comparto el mate por internet con ustedes, recuerden que solo podemos compartirlo con nosotros mismos en esta oportunidad por los hechos que son de público conocimiento. Así que permítanme hacer un paréntesis, cuidémonos, quedémonos en casa, acatemos lo que nos están diciendo las autoridades para poder salir de esta situación que estamos atravesando a nivel mundial. ¿Sí? Así como en este momento estamos analizando el contexto de lo que pasaba en aquel momento, aprovecho y me tomo unos segundos para ser reflexivo con este tema. ¿Sí? Es importante que nos cuidemos, ¿sí? Que cuidemos a nuestros adultos mayores, seamos solidarios, ¿sí? Seamos capaces de entender que quizás a una determinada edad no lo puede afectar, pero sí hay personas que son muy sensibles a esto. Así que discúlpenme que me haya corrido un poco de eje, pero me parece importante destacarlo. Así que mientras charlo con ustedes, comparto estos mates. Entonces les decía que se habían desarrollado estos inventos muy trascendentales, como ser el automóvil. Acá yo les hice una figurita, o les traje una figurita que me pareció muy interesante, que tiene que ver el desarrollo del famoso Forte, ¿no? El telégrafo. Y naturalmente que fue dominada por el capitalismo, que ya había sido o había tenido su auge en la primera revolución industrial, y se crean las 8 horas de trabajo como las jornadas que a posteriori ya vamos a conocer, ¿sí? Bien, acá les dejamos un cuadro que ustedes también lo van a tener en el libro y que es importante repasarlo porque lo vamos a mencionar en muchos momentos de las exposiciones o de las charlas o de los videos que vamos a tener con ustedes, y que tiene que ver con cómo está dada la configuración de este cuadro. Ustedes observarán, ¿sí?, que en la parte superior se encuentran algunas escuelas, ¿sí?,
y en la parte inferior, marcada la diferencia por esta línea que les estoy mostrando en este momento con el mouse o con la línea ahí, es por otro tipo de escuelas. ¿Qué significa esto? Que en la parte superior estaba trazada o dominada por la dimensión formal, es decir, donde no se tenía en cuenta el comportamiento del individuo, esto es, cómo pensaba, qué aspiraciones tenía dentro del trabajo, ¿sí? Cuáles eran sus ambiciones personales, es decir, el ser humano era considerado como un elemento más dentro del proceso productivo, era una pieza más dentro del eslabón de la cadena productiva, con lo cual esto trajo determinadas limitaciones que ya la vamos a analizar puntualmente, ¿sí? Y en todo lo que tiene que ver en la parte inferior, ¿sí? Ya vamos a ver la Escuela de Relaciones Humanas, la Escuela de Sociología y Psicología, ¿sí? Los estructuralistas, ya empiezan a tomar relevancia de cuál es el comportamiento, cómo es el comportamiento de los individuos, qué esperan de las organizaciones, qué los moviliza a ellos a seguir perteneciendo y tener puesta la camiseta de la organización. Es decir, empiezan a visualizar que existen otros estímulos muy, pero muy importantes para nosotros. Así que, pero no nos apuremos porque ya vamos a ir analizando punto a punto cada uno de ellos, ¿sí? Para poder situar a la primera escuela, la Escuela de Administración Científica, tenemos que entender cómo estaba dado en Gran Bretaña justamente la Revolución Industrial, vinculado a un contexto de monarquía europea, ¿sí? Donde había hasta ese momento un desarrollo preponderante de la agricultura, pero con la creación de las maquinarias y el desarrollo de estos nuevos elementos en el proceso productivo, obviamente esto fue cambiando y la gente, ante la necesidad de tener trabajo, de necesidad de contar con trabajo y dinero, empieza a generar migraciones hacia los centros donde se ubicaban justamente estas máquinas que se encargaban de producir. El máximo exponente de la Escuela de Administración Científica fue Frederick Taylor, un ingeniero mecánico que por su experiencia laboral y por su experiencia y sus antecedentes tuvo una mayor relevancia en criticar a la escuela o la administración por iniciativa, ¿sí? La administración por iniciativa era, para que ustedes tengan una idea, dejar al hombre que produzca según lo que él creía que iba a producir, que podía producir. Entonces se lo dejaba librado al azar para comprender que el ser humano daba lo mejor que podía y en función de eso se tomaba como resultado óptimo ese rendimiento. Y él entendía fuertemente la necesidad de llevar adelante la eficiencia dentro del proceso productivo. Ridiculiza algunas cuestiones que estaban dadas justamente por la administración de iniciativa, que sostenía que si uno producía muchos elementos, podía dejar sin trabajo a los compañeros de las organizaciones. Con lo cual, él ridiculiza esa situación porque dice eso que están sosteniendo es inverosímil, porque además si nosotros logramos crear mayores productos, vamos a tener mayor competitividad, vamos a poder salir al mercado a salir a competir fuertemente y vamos a reducir los costos de los productos, con lo cual la gente va a salir beneficiada. Y es por eso justamente que hace una crítica, pero muy, muy dura justamente. Y también hace, como les decía, una fuerte defensa en llevar adelante la eficiencia, es decir, que los productos salgan correctamente, aprovechando al máximo todos los recursos que se tienen a mano dentro de la organización. Como les decía, Frederick Taylor, un ingeniero mecánico que tuvo su desarrollo en la base operativa de la organización, y es por eso que marcamos una diferencia entre la mirada que va a tener Taylor, ¿sí?, con la que va a desarrollar Fayol, que lo veremos más adelante. Acá les hice una pirámide para que ustedes tengan a modo de ejemplo lo que sería la estructura de una organización. La mirada de Taylor se basa en esta parte de la pirámide, ¿sí? Es decir, en la parte operativa, es donde justamente él había tenido mayor experiencia laboral, con lo cual su mirada iba a estar concentrada justamente en ese sector. Para poder entender a Taylor sobre cómo y qué pensaba, es necesario llevar adelante algunos puntos que él trabajó para fundamentar sus ideas, ¿sí? En primer lugar, sostenía que el hombre
era holgazán por naturaleza. ¿Qué significaba para Taylor esto? Que el hombre trataba de hacer lo menos posible. Entonces, mientras llegara a cumplir, hacía lo justo o hace lo justo y necesario, según sus conceptos. Por eso me pareció interesante cuando veía la figura de Homero Simpson, que es un referente fuerte con el cual más de uno lo ha podido ver en dibujos animados, ¿no? Y después, además de esta holgazanería innata, define que existe una holgazanería sistémica. ¿Qué significa esto? Que el individuo colectivamente está mirando qué produce o qué está haciendo el otro. A ver, para poder acompañar. Entonces, si el de al lado produce 10 unidades, por ejemplo, por día, y yo produzco 100, y al final del día cobramos exactamente lo mismo, ¿para qué voy a producir me esfuerzo muchísimo más que mi compañero o la persona que tengo al lado si vamos a cobrar exactamente lo mismo? Y en realidad, según lo que sostiene Taylor, no es que se nivela hacia arriba, es decir, que el que produce más nivela empujando al que produce menos, no, sino que en general sostiene que la nivelación se lleva hacia abajo, con lo cual el que producía más va a bajar su estándar de producción en función de que los dos cobran exactamente lo mismo. Por otro lado, sostiene que existe una motivación económica por parte de los individuos en las organizaciones. Entonces, como existía mucho temor a quedarse sin trabajo y por ende no tener dinero para poder llevar un plato de comida a sus casas, iban a estar fuertemente desarraigados con las ideas de la organización y consustanciados con ella para poder tener dinero y poder llevar a casa, ¿sí? Y de llevarlo a casa. Entiende que el pago por pieza o por horas o al día es la mejor opción para tener el nivel de producción óptima. Porque ¿qué pasa? Entendía que, al igual que lo habíamos hablado recién con el tema de la motivación, si se paga mensualmente también empieza a llevarse ese proceso de estandarización hacia abajo en el nivel de producción. Entonces dice, vayamos pagando por hora, por pieza. Entonces eso va a estimular al obrero a producir más por cantidad, porque eso va a hacer que tenga mayor cantidad de dinero en su bolsillo y eso lo va a poner feliz y va a estar contento, ¿sí? Ahora después vamos a ver justamente cuáles son las limitaciones a ese modo de pensar. Y por otro lado también hace una fuerte marcación en lo que tiene que ver la planificación, los niveles de producción que podría llegar a llevarse como estándares, ¿sí? ¿Qué pasaba? Con la administración por iniciativas, lo que se tenía en cuenta, recordemos nuevamente, era lo máximo que podía producir una persona dentro de un sector o área. Es decir, quedaba librado al azar en función de lo que podía producir ese señor, ¿no? Entonces, lo que hace la administración de la Escuela de Administración Científica es establecer y analizar cuánto es lo que puede producirse en ese sector o ese área, en condiciones normales, ¿sí? Y en función de eso, lo que hace es tomar esa data y ya saber que en ese sector se pueden producir, por ejemplo, 100 unidades. Y ese es un marco de referencia muy fuerte como para cuando venga el control, entender que en ese nivel, en ese área o sector se tiene que producir esa cantidad de unidades. Entonces ahí va a poder justamente aplicar fuertemente ahí algo que también él menciona que genera una revolución, que es la supervisión funcional, ¿sí? La supervisión funcional es que esté vinculada el control y el seguimiento de los operarios por una persona que esté consustanciada fuertemente con la tarea de trabajo, que conozca lo que está haciendo el obrero y que le pueda brindar ayuda suficiente. Hasta ese momento lo que se sostenía era un sistema de supervisión general, es decir, había un capataz o una persona que controlaba a un montón de personas. Entonces, Taylor, a partir de ese momento, dice, no, lo que tenemos que hacer es que las personas que supervisen conozcan el trabajo puntualmente y que puedan ayudar al obrero cuando tenga algún tipo de inconveniente. Ese fue uno de los aspectos más revolucionarios de la mención de la Escuela de Administración Científica. En general, cabe destacar que los capataces o los supervisores funcionales eran personas que en su momento estuvieron en la línea de producción y que a posteriori fueron ocupando esos cargos. Y esto lo aclaro porque, bueno, quizás puede ser una obviedad, pero bueno, es importante aclararlo. Es decir, gente que se fue formando desde abajo y que fue ocupando lugares
de supervisores para poder ayudar después en el control y en el proceso productivo. Bueno, y por último ya lo mencioné, pero bueno, ya tiene que ver con el control del proceso de producción, cómo salieron las piezas, cómo se llevaron adelante justamente durante ese periodo, ¿sí? Y así como Fayol enuncia los 14 principios de administración, Taylor hace marcación justamente en 4 principios de su escuela de administración científica. ¿Sí? Ahí yo lo desarrollé, que tiene que ver con el desarrollar cada elemento una ciencia, ¿sí? Para cada desarrollo de trabajo una ciencia. ¿Qué significa esto? Analizar minuciosamente el comportamiento del individuo en el proceso productivo. Esto es, observó cuáles son las tareas que desempeña el obrero frente a la máquina, cuáles son las herramientas que tiene que contar a su alrededor, ¿sí? ¿Cuáles son las confortabilidades y necesidades que tiene el obrero para desarrollar mejor su trabajo? Es decir, aprovechar al máximo a través de la ciencia, del estudio de la ciencia, cómo producir mejor óptimamente. Hasta hizo un análisis de cuáles eran la mejor ubicación de las herramientas, sobre la mano izquierda, sobre la mano derecha, ¿sí? Si necesitaba banquetas de tipo mediana, si necesitaba estar parado para producir más eficientemente. Es decir, hizo todo un estudio sistemático de los movimientos del individuo para poder aprovechar al máximo el rendimiento del nivel y el proceso productivo. También seleccionar al obrero científicamente y entender que el obrero necesita tiempo para poder capacitarse, que necesita del proceso de aprendizaje, y que esto llevaba un tiempo y que tenía que tener paciencia justamente con él para poder vincularse y consustanciarse con el trabajo. Por otro lado, la distribución equitativa, no solo en cuanto a las tareas de trabajo, sino en las responsabilidades. Esto significaba que no iba a tener la misma responsabilidad el capataz, que era el que estaba supervisando las tareas, que el obrero que la estaba desarrollando. Y obviamente generar vinculación permanentemente con los trabajadores. A eso se refiere con el último ítem de cooperar cordialmente con los trabajadores, ¿sí? Bueno, y entonces justamente lleva adelante las propuestas que tiene que ver con el estudio científico de las tareas, que eso lo acabo de mencionar, ¿sí? La selección de los obreros, la eliminación de tiempos inútiles o ociosos que lo que hacían es justamente entorpecer con el proceso productivo. Fíjense que siempre estaba observando y al mínimo detalle cuáles eran aquellas situaciones que generaban desperdicios, ¿sí? Yo ya se los mencioné recién, que una de las revoluciones es la de la supervisión funcional, y que funcionó con mucho éxito, valga la redundancia, ¿sí? Los movimientos de estándar del cuerpo, ¿sí? Y cómo optimizarlo justamente, el pago por pieza, la planificación de tareas, que también lo hemos visto recién, que hasta ese momento no existía, ¿no? Otros autores muy reconocidos es el matrimonio Gilbert, por eso lo puse acá. Me pareció interesante esto de agregar la fotografía o las fotos de los colaboradores o de las personas que estuvieron trabajando también con estas ideas, inclusive las de Taylor, porque me acuerdo que me pasó a mí que yo en su momento, cuando lo había estudiado, no le di importancia al rostro, y eso me marcó como una necesidad. Me parece que es importante que conozcamos quiénes fueron esas personas, ¿sí? Más allá de verlo en libros o de observarlos, que tengamos la cara, ¿no? A mí me pasó exactamente eso en su momento, y por eso van a ver que les agregué la foto de Taylor, y más adelante en el otro video verán que también está la foto de Fayol. Pero bueno, esto es una cuestión mía. El gráfico de Gantt, que hoy actualmente se utiliza para medir cuáles son las tareas y responsabilidades de cada uno, cuánto tiempo tiene para completarlo, y cuánto tiempo tenemos para desarrollar la próxima tarea, es decir, y la vinculación que viene con la anterior. Son elementos revolucionarios que se siguen utilizando ahí hoy. Bueno, y que hablar de Ford con el desarrollo de su modelo de Forte, que acá me pareció interesante tenerlo como detalle, ¿no? Vamos a analizar los resultados justamente que desarrolló y que llevó adelante Frederick Taylor a través de su escuela de administración científica. En positivo, sí, el crecimiento de la producción. Pensemos que los datos fueron abrumadores. La producción creció de un 40 a un 300%, una cosa tremenda. Logró aumentar la eficiencia en el proceso productivo a través de su modelo de planificación, ¿sí?
a través de la mayor generación de salarios y de mayor inyección de dinero a los asalariados, a los trabajadores, generó un incremento abismal del 50 al 100%, es decir, lo duplicó, ¿sí? Su esquema metodológico de revolución de supervisión funcional generó una revolución increíble, porque hasta ese momento no se aplicaba el control permanente sobre las personas que estaban trabajando operativamente, y eso aceleró el proceso productivo y evitó muchas fallas en las piezas, en el desarrollo de las piezas. Por eso justamente el control de calidad fue aplicado al máximo. Fíjense cómo está con la figurita esta que se la estoy exponiendo acá. El control ese justamente fue muy, muy revolucionario, ¿sí? Así que estos fueron algunos de los aspectos más positivos. Como aspectos negativos, podemos mencionar que no tuvo en cuenta el comportamiento del individuo. ¿Se acuerdan que al inicio, cuando les mostré la primera figura donde estaban expuestas todas las escuelas que vamos a desarrollar, estaban divididas por una línea horizontal, que en la parte superior estaba la dimensión formal y en la inferior la dimensión informal? Bueno, esta escuela se sitúa justamente, al igual que la de la de Fayol, en la dimensión formal, no teniendo en cuenta las complejidades que se dan en cada uno de los individuos, que lo moviliza a pertenecer a una organización, a permanecer dentro de ella. Entonces, si hay algo que falla acá justamente es que no tiene en cuenta el comportamiento del individuo, ¿sí? Y justamente por el contexto en cómo se va dando la situación, tampoco tiene en cuenta también qué es lo que conforma al individuo, ¿sí? Si el dinero, si son otras cosas, si son otros intereses que lo movilizan. Entonces todo esto jugó en contra, así como la excesiva división del trabajo. Pero bueno, representa el puntapié inicial para todo un análisis que hasta este momento no se había hecho, que hasta este momento no se había planteado, que no se había dado, y que es estos aspectos más salientes. Así que más allá de estos puntos débiles, hay que analizar y contextualizar cómo se fueron dando las cosas en aquel momento. Así que en el próximo video vamos a ver la siguiente escuela, que es la Escuela de Administración Industrial y General, que nace en forma paralela a esta, pero con otras particularidades. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.